¿Cuántos lo sienten así? En ella estamos seguros. Quizá pasan por nuestra mente o por nuestro oído muchos comentarios, muchas cosas, pero ¿sabe una cosa? El futuro lo tiene Dios en sus manos y es lo que Él ha elegido, es lo que Él ha trazado para nuestra vida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es depositarnos en sus hermosas manos y confiar que estamos teniendo fe en que Él tiene todo bajo su control. A Él no se le escapa nada, absolutamente nada. Él todo ya lo tiene visto para nuestra vida y siempre será lo mejor. Así es que yo le invito a que usted haga una declaración de fe este día. Que usted levante su mano y le diga: Señor, yo confío en el futuro que tienes para mi vida. Dígalo: yo confío en el futuro que tienes para mi vida y para mi familia. Si nosotros permanecemos confiados, si nosotros ejercitamos nuestra fe, le agradamos al Señor. Y Él voltea y nos mira y responde nuestras oraciones, solo porque veo un corazón confiado, un corazón lleno de fe. Así es que Él nunca nos va a defraudar. Él siempre estará con su oído atento a nuestra oración. Esta tarde vamos a decirle: yo confío en ti, Señor. Todo lo que hay, todo lo que venga, mi futuro, el futuro de mi familia, está en tus manos y sé que es lo mejor para nosotros. Detalles en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nada que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nada que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nada que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, no habrá nada que separe nuestro amor. Ahora dígale el hermoso nombre de nuestro Salvador: Jesús, bendito Jesús. Nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús. Dígalo una vez más. Jesús,
más, dígalo. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Eres hermoso. Tú eres el único que puede dar una esperanza a nuestra vida. Cuando todos ven oscuro el futuro, Señor, tú siempre tienes una luz para nuestra vida, para los que creemos en ti, Señor. Nuestro futuro está asegurado en tus manos. Y hoy queremos honrarte y darte las gracias por lo bueno, por lo maravilloso que tú eres en nuestra vida. Gracias porque cada día nos sorprendes, Señor, con tus misericordias. Cada día, Señor, llenas nuestra vida con tu amor y con tu bondad. Tu gracia y tu amor, Señor, nos despiertan cada mañana. El bien y la misericordia nos siguen, Señor, así como lo dice tu palabra. Tú lo has prometido, Señor, y es verdad. Tú lo cumples. Gracias, Padre. Muchas gracias por todo lo que tú das a nuestra vida. Nuestro corazón está agradecido. Nuestra alma te alaba. Y, Señor, queremos honrarte, bendecirte. Gracias, Espíritu Santo. ¿Quiere decirlo una vez más? Jesús, ese nombre que es poderoso, que con tan solo pronunciarlo los demonios tiemblan. La oscuridad se va, porque es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo. Una vez más, dígalo. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús. Dígalo una vez más, más fuerte. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. 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 Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. El maravilloso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Quiere darle una ofrenda de palmas al Rey vencedor, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios es supremo. No hay una autoridad que esté por arriba de Él. Él es bondadoso, poderoso, misericordioso. Mientras depositamos nuestras ofrendas, vamos a hacer una breve oración. Padre, traemos nuestras ofrendas con alegría, con gratitud. Recíbelas junto con nuestra alabanza. Te rendimos todo nuestro ser y queremos que todo lo que nosotros somos y hacemos siempre te agrade. En el nombre de Jesús, amén. Antes de escuchar la palabra del Señor, queremos invitar a todos los jóvenes que asisten los viernes, una vez al mes, al evento de jóvenes. Si ustedes desean participar en el equipo de escenografía, por favor pónganse en contacto con Ivette Vera al teléfono que está en pantalla.
También queremos recordarles que Sequence y MK concluyeron su ciclo de estudios este sábado pasado y retomarán sus actividades a mediados de agosto. Si usted desea estudiar en Sequence un instrumento y prepararse en la música, puede hacerlo. Pregunte información a Marta Mora, ella es la responsable de dar toda la información que usted necesite saber. Pero este sábado será la última presentación tanto de los maestros como de los estudiantes en el recital de Sequence. Es a las 12 del día en el salón adjunto a este auditorio, este próximo sábado, 7 de julio. Venga, le espera una muy grata sorpresa. Y también al finalizar este mes serán los bautizos y acompañaremos a nuestros hermanos que están tomando esta decisión de fe, están haciendo ese compromiso con el Señor el sábado 28 a las 7 de la mañana. Si usted desea asistir al encuentro que será en el mes de noviembre, hay un módulo en la parte de atrás donde usted puede pedir información para el encuentro de mujeres. Y otro evento que también es para mujeres es el Congreso de Identidad. Hay un módulo rosado donde también puede pedir mayores informes. Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas después de participar en este tiempo de alabanza y concluir nuestras ofrendas que estamos haciendo para el Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Quiero abrir el mensaje de esta tarde con un salmo. No es el salmo que nos ocupa de la predicación, pero como el mensaje es temático, quiero relacionarlo con el Evangelio de Juan que voy a utilizar esta ocasión. ¿Quiere leer conmigo este Salmo 23? Lo vamos a hacer en esta nueva versión internacional. Léalo conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Por amor a su nombre, aún voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Esta ocasión vamos a sentir un poquito de calor. El domingo pasado, ya casi para concluir, se nos desvieló una máquina diésel que genera electricidad para este auditorio. Estamos trabajando con la máquina auxiliar, pero hay un aire acondicionado que no se pone en esta máquina y vamos a sentir un poquito de calor, pero no como el de afuera, está más fresco. Esta mañana tuvimos un fallo en la computadora principal. Gracias a Dios, felicito a los de cabina, porque lograron arreglarlo antes de que me diera cuenta. Y por supuesto no es culpa de ellos, los equipos son susceptibles de fallos y gracias a Dios lo pudieron reparar ahí de emergencia. Quiero que después de considerar este Salmo 23, veamos nosotros el tema que vamos a compartir con ustedes, y yo quiero que ustedes me digan cuál es el tema, viendo esta imagen. Yo sé que todos ustedes lo saben, el tema. Siempre elegimos en un mensaje un tema, un propósito, una porción. Y esta imagen nos da el tema que vamos a compartir, es Jesús como un pastor. Y el título que le hemos puesto es Jesús, nuestro buen pastor.
Jesús nuestro buen pastor. Por supuesto, la primera parte del versículo 11 del capítulo 10 está puesta en griego. Si lo tradujera literalmente, le llamamos la traducción rústica a la anterior, por favor. Gracias. Dice, yo soy el pastor, el bueno. Por supuesto, cuando se traduce a nuestro idioma es, yo soy el buen pastor. No se les va a olvidar la palabra yo soy en griego, es ego eimi. Ego eimi, yo soy. Y pastor es la siguiente palabra que están viendo, poimenen. Y bueno es kalos, bueno es kalos. Nuestro Jesús, nuestro buen pastor. Dios fue presentado en el Antiguo Testamento como un buen pastor, como el pastor de Israel. Y el Espíritu Santo inspiró a David. David fue un hombre realmente polifacético. ¿Por qué? Porque tuvo muchas fases de su personalidad que eran contrastantes. Él fue un hombre especial. Fue un poeta, él escribe literatura. Muchos de los salmos que tenemos hoy escritos son por él. Así que escribe literatura, escribe poesía en el estilo hebreo. Fue músico, le dio música, creó instrumentos como el decacordio, así que hacía la poesía, le ponía música. Hoy diríamos es cantautor. Pero no tan solo cantautor, sino también compositor. Pero también fue un militar, fue el general del ejército y por supuesto también él fue un hombre que reinó, que gobernó a Israel. Y él escribe este Salmo 23 hablando del pastorado de Dios. Si tenemos cada líder de iglesia, tenemos un modelo de pastor. Es cierto que tenemos una influencia sociológica. Recuerdo cómo fue mi último pastor, mi primer pastor, el pastor de mi mamá, y fueron personalidades distintas. De cada uno podemos sacar algo bueno, pero cada uno tuvo su estilo, su forma. Pero nosotros tenemos un modelo que podemos imitar. Es el modelo de Dios, Él como pastor. Si nos das la siguiente. La palabra dice en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Léalo conmigo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es un pensamiento completo. Jesús se aplica un calificativo positivo, pero después muestra su corazón a nosotros al decir, el buen pastor su vida da por las ovejas. Voy a pedirle la siguiente. Dios eligió un rey para Israel, pero un rey especial. Él iba a gobernar una nación, pero su primera tarea fue ser un pastor. Y Dios eligió un pastor con un rey con corazón de pastor. David no era un hombre perfecto. Cuando leo la biografía de cada hombre en la Biblia, ninguno fue perfecto. No llenó esas cualidades, con una excepción. Solo Jesús fue el hombre perfecto. Pero la biografía de cada uno de nuestros hombres nos muestran su humanidad. Pero hay dos cosas que dice de David: que su corazón fue conforme al corazón de Dios, que está puesto en el Antiguo Testamento como el buen pastor, y que David cumplió su propósito divino en su generación. Para pastorear a una nación, Dios trajo uno que había sido pastor de ovejas. Si nos das la siguiente, por favor.
Y salió Jesús, dice el pasaje de San Marcos, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Jesús, cuando está iniciando su ministerio, contempla a la nación de Israel como ovejas sin pastor. Esto es su liderazgo que había en Israel, el pastorado que ejercía el sacerdocio, los fariseos y los escribas, que eran los principales maestros y eran los pastores de Israel, no tenían una buena calificación para conducir al pueblo, porque dice que Jesús los vio como ovejas sin pastor. Y es cuando Jesús empieza a desarrollar su ministerio. Jesús muestra su corazón. Dice que tuvo compasión de ellos. La compasión proviene del amor. Hay dos palabras que se parecen. Cuando yo veo a alguien que sufre alguna situación especial, económica, de enfermedad, y me conmuevo, pero no hago nada por ellos, eso se llama lástima. Eso se llama lástima. Muchos de nosotros sentimos lástima. Qué triste, qué lamentable, pero yo no puedo hacer nada. Pero Jesús tuvo compasión. El dolor que nos hace sentir la necesidad ajena nos mueve. Dice, Él empezó a enseñarles. Y nuestro texto que estamos usando como parte de este tema, que es Jesús, el buen pastor, agrega, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es, el amor de Dios manifiesto en Cristo Jesús da, ofrece, y usa una figura humana de hijo. Usa esa figura. Algunos teólogos llegan a confundirse cuando se dice que Jesús es el Hijo, y no pocos cristianos también, porque estamos pensando en Jesús como el Hijo de Dios, como nosotros engendramos a un hijo. Pero esta es una figura. ¿Acaso Dios no se pudo presentar como tu tío? Como tu tía, como tu primo, como tu prima. ¿Por qué usa la figura de hijo? Porque un hijo es algo muy amado. Un hijo es algo muy amado. Un matrimonio puede separarse y existe una palabra para hablar de esa ruptura, divorcio. Pero no existe una palabra para separar la vida de un padre con un hijo. No existe esa palabra. Tu hijo y tu hija son tus hijos siempre, para siempre. Hay una relación. Los hijos es parte de nuestra vida, lo más amado. Jesús toma esa figura de hijo, porque nosotros como familia entendemos el amor hacia los hijos. No estamos hablando de lo mismo cuando hablamos mi sobrino, mi ahijado, cuando hablamos de mi hijo, de mi hija. Dices, eso es otra cosa, es un amor especial. Por eso Dios usa esa figura. La usó en Abraham, le pidió a su hijo, porque sabía que lo amaba. Él tenía esposa, pero le pidió a su hijo, y por eso la figura es que Él es el unigénito de Dios, lo más amado de Dios, su esencia de Dios, Dios mismo revelado a nosotros. Y ese buen pastor del Antiguo Testamento es encarnado, y podemos decir el Salmo es profético, porque Jesús usa ese modelo del que se habla de pastor para presentarse a nuestras vidas. La que sigue. Jesús con un corazón de pastor. Él tiene un corazón lleno de amor.
Es un corazón que siente compasión, que se abre hacia nosotros. Es un liderazgo especial. El liderazgo de Jesús es único, es perfecto y es imitable. Ninguno de nosotros podemos llenar el renglón, decir, ejerzo un liderazgo como el de Jesús, porque nuestra imperfección, nuestra finitud no nos lo permite. Pero Él es el modelo que nosotros debemos mirar. Cada líder de nuestra iglesia, cualquiera que sea su posición y su tarea, debemos ejercer un liderazgo como el de Jesús. David tuvo un corazón como el de Dios. Nosotros debemos buscar ejercer un liderazgo como Jesús. Nos cuesta dificultad, pero debemos esforzarnos, porque Jesús tuvo un corazón lleno de amor. Muchos no entendieron a San Agustín cuando escribía teología, y muchos se perdieron en unas palabras que él dijo: ama y haz lo que quieras. Así escribe San Agustín: ama y haz lo que quieras. Y bueno, alguien lo puede usar a su manera, pero es que cuando escribe San Agustín, él está pensando: el amor no hace lo malo. El amor no hace lo malo, porque él estaba pensando en el amor de Primera de Corintios. ¿Han leído la carta del amor? Primera de Corintios 13. Esa es la carta del amor. Y él estaba pensando en ese amor, en esa calidad. Por eso dice, ama, pero ama como dice Primera de Corintios. Y entonces haz lo que tú quieres, porque vas a hacer lo que es correcto, lo que es bueno. Es el amor de Dios. Es un corazón que se compadece de nosotros. La que sigue. Jesús pastorea a todos. Yo quisiera pastorear serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Que lo único que pudiera pasar es que alguien me rozó con su alita. Eso es todo lo que puedo llegar a enfrentar. Pasé y me hizo así con la alita. Pero a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, todos los seres celestiales, los pastorea Dios. Y Jesús se hizo hombre y vino a pastorear seres humanos. ¿Cuántas ovejitas ven ahí? Bueno, solamente quiero decirles que Jesús pastorea a la blanca, a la manchada y a la negra. Pastorea a todas. Ese es el trabajo también de un líder aquí en la tierra. Alguien que abre su grupo en casa, le llega la blanca, la manchada y la negra. Y tiene que pastorear a cada una de ellas, servirle, escucharle, orientarle. Pastorear es indicarle a la oveja qué hacer. Claro, hoy tenemos ovejas que nos dicen que debemos hacer los pastores. Gracias por esa opinión, ¿verdad? Y por ese consejo. Pero es el pastor el que conduce a las ovejas, las guía y tiene un manual para hacerlo. Ese manual se llama la Biblia. Jesús pastoreó a todos. Jesús pastoreó a los fariseos. Jesús pastoreó a los escribas. Pastoreó a todos aquellos que tuvieron necesidad. ¿Y por qué lo hace así? Porque el amor de Dios es amplio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se extiende al mundo. Luego se reduce el grupo. El mundo es
todos los habitantes, de todos los tiempos, de todas las épocas. Pero después hay una condición. Él le da al mundo a su Hijo, pero de esa parte del mundo, los que creen en Él son los que tienen vida eterna. Se reduce el grupo a los que toman la elección de Dios. El pastoreo de Jesús tuvo una ética, esto es, un comportamiento de cómo hacerlo. De hecho, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, hay un paquete que nos presentan para estudio. Son los capítulos 5 al 11, los tomamos como un solo paquete para escudriñarlo y examinarlo. ¿Por qué tiene una ética? Porque él tenía discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que se está preparando al lado del maestro. Ellos iban a graduar como apóstoles, iban a ser enviados no tan solo a la nación judía, sino a todas las culturas, a todos los pueblos, hasta lo último de la tierra. Y ellos tenían que aprender de alguien. Ellos estaban viendo lo que pasaba en su tejido social, cómo los fariseos y los escribas estaban pastoreando. Ellos nacieron en ese contexto de escribas y fariseos. Ellos crecieron en ese medio. Ellos veían el pastoreo de estos hombres. Ahora Jesús estaba con ellos. Jesús les estaba enseñando otro modelo de hacer las cosas. Y Jesús quería que aprendieran de Él. Por eso es que Jesús llama su atención y les dice: yo soy el buen pastor. Hay muchos pastores que ustedes pueden ver en Israel, pero yo soy el buen pastor. Véanme a mí, imítenme a mí, porque saldrán a las naciones para pastorearlas. En breve, no mañana lunes, hasta el siguiente lunes tendremos una reunión con grupos en casa, en este lugar. Y cada uno de esos líderes, junto con su servidor, necesita aprender del pastor de los pastores, de Cristo Jesús. Necesitamos aprender de Cristo Jesús. ¿Qué estaban viendo ellos? ¿Cuál es el contexto del capítulo 10? El capítulo 10 es donde Jesús hace la declaración: yo soy el buen pastor. Pero podemos regresarnos al capítulo 8. ¿Qué habían visto sus discípulos en el capítulo 8? Y en el capítulo 8 encuentro que los escribas y los fariseos le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ellos sabían la ley, eran pastores, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Había una distorsión. ¿Cuál es la distorsión? Traían a la mujer y al hombre, ¿qué? La tomamos en el hecho, ¿el hombre qué? Pues era compadre de alguno de ellos. Pero trajeron a Jesús para tentarlo. Tú pues, ¿qué dices? Jesús no se tomó mucho tiempo para darles explicaciones del derecho, de la teología, de la doctrina. Simplemente los ignoró un buen rato. Ellos insistían: ¿qué vamos a hacer? Dinos, antes de que nosotros cumplamos la ley, queremos tu opinión. Y Jesús les dijo algo que cambió la perspectiva: ni yo te condeno. Pero antes le había dicho a ellos: el que está libre de pecado, arroje su primera piedra. Jesús tenía un discernimiento de espíritu.
Ninguno de ellos era una blanca paloma. Así que sabiendo que Jesús los podía exhibir, cada uno soltó su piedra y se fue. Él nunca habló con la mujer delante de los escribas y de los fariseos. Nunca lo hizo delante de ellos. Pero cuando se habían ido, Jesús habló con la mujer y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No se refería a un pecado, a todos los pecados que el ser humano podemos cometer. A todos. Vete. Por eso este modelo diferente lo estaban viendo sus discípulos. Él quería que aprendieran y les dijo: ¿ven lo que hacen ellos? No imiten a esos líderes, no los imiten. Yo soy el buen pastor. Vean cómo hago yo las cosas. Y así se hacen correctamente. Esta es la ética de Jesús. Habló cuando todos se habían ido con esta mujer. No es lo único que aprendemos en el curso de ética pastoral. También tenemos el ejemplo de Jesús en el capítulo 4 con la samaritana. Llegó con su grupo de discípulos y él tenía que hablar con esta mujer. Y les dijo: ustedes váyanse y compren pan. Váyanse por el pan. Luego regresan y él aprovechó para hablar con aquella mujer. Es la ética de Jesús como pastor. Ellos tenían que aprender una manera de hacer las cosas. ¿Qué pasa en el capítulo 9? En el capítulo 9 de Juan hay un hombre que está ciego. Jesús va a tocar sus ojos, lo va a mandar a lavarse, y este hombre, al irse, se apartó de Jesús, se lavó y vio, pero ya no estaba Jesús. Él vio, pero se gozó, dio gracias a Dios por ver otra vez. Pero había un problema para los pastores de Israel. Era día sábado. Y ellos empezaron: ¿quién te abrió los ojos? Pues me los abrió Jesús, pero es un hombre pecador porque te los abrió en sábado. ¿Y quién le había enseñado a estos hombres que hacer un bien en sábado era pecado? El sábado no fue hecho para que Jesús lo cumpliera. El sábado fue hecho por causa del hombre, para que el hombre pudiera designar un día de su semana para adorar y alabar a su Dios. El sábado él no tenía que cumplirlo. Él era el Dios del sábado y él podía hacer bien en sábado. Y aquella discusión se prolongó. A este hombre lo interrogaban una y otra vez y llamaron a sus padres: ¿es este tu hijo que estaba ciego? Sí, él estaba ciego. Pero ellos ya iban con una información previa. Sabían cuál era la intención de los escribas y de los fariseos, que querían levantarse en contra de los que estaban a favor de Jesús. Por eso cuando le dicen a los padres: ¿y quién lo sanó? Los padres contestaron con sabiduría: ¿él es adulto? Que él les diga. Sí sabían quién lo había sanado, pero como percibían cuál era la intención que llevaban las cosas, le dijo que él diga: él es adulto. Y él les volvió a decir: pues lo hizo Jesús, pero ¿qué es un pecador? Si es pecador no lo sé, lo que sé que antes era ciego y ahora veo. ¿Y en qué terminó aquella historia? Fue expulsado. Dice: y lo expulsaron de la sinagoga. Ese es el pastoreo que sus discípulos estaban mirando. Y eso es lo que Jesús quería decirles: no imiten a esos líderes, no lo hagan. Yo soy el buen pastor. Por eso tiene un contexto de ejemplos, de cosas que están mal, de liderazgo de Israel, para llegar al capítulo 10 y decir: Jesús, yo soy el buen pastor. Tiene un contexto previo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú
en el Hijo de Dios una pregunta a aquel hombre que había recibido la vista. Este hombre había vuelto a ver, había nacido ciego. ¿Qué es lo que él contestó? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Se le abrieron sus ojos biológicos, pero se abrieron sus ojos del alma, de su espíritu. Le has visto, soy el que habla contigo. Aquel hombre recuperó su visión física y su visión espiritual. Jesús atiende nuestra vida en todas sus áreas. Nos ve como una persona integral. Ve todo, nos ve el aspecto psicosomático, ve nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo. Y quiero decirles que habemos más enfermos emocionales y espirituales que enfermos físicos. El milagro más grande que Dios hace en nuestras vidas es sanar nuestras almas, nuestras vidas. Esa enfermedad prácticamente la declara desahuciada Dios. Dice: están muertos en sus pecados y delitos. Prácticamente Jesús viene a hacer una resurrección espiritual y moral de cada una de nuestras vidas. Necesitamos ver a Jesús, al buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tengo a quien imitar. Tengo un buen modelo. Ese modelo es Cristo. Nosotros tenemos una estructura pastoral. Una de los elogios que hemos tenido para nuestro superintendente nacional es el licenciado Abel. ¿Cuál es el elogio que tenemos para él? No es un hombre que llegó buscando posiciones administrativas y llegó a superintendente. No, él tiene un corazón de pastor. Actualmente tiene una iglesia de 3,000 personas. Él tiene un corazón de pastor. Él sabe lo que es un pastor. Él sabe lo que es comenzar una iglesia. Él conoce los problemas de una iglesia. Él ha vivido en carne propia lo que es una iglesia que crece. Hoy está en una posición especial, pero es un pastor. Puede entender muchas cosas. Puede entender los problemas de pastores a través de todo el país, y no son pocos. Y puede hablarles con el corazón de pastor. El que nunca ha sido pastor, pues no tiene ese concepto. Pero él es un pastor y hoy ejerce un liderazgo. Pero cada uno de nosotros tenemos un supremo ejemplo. Y es que nuestro pastor es Cristo. Nuestro pastor es Jesucristo. Démosle un aplauso a Jesús. Pero este texto podemos plantearnos una pregunta de su segunda parte. Hemos hablado de su calificativo, que es un buen pastor. Pero la segunda parte, yo puedo preguntarme, ¿por qué necesita Jesús dar su vida por ti? ¿Por qué necesita Jesús dar su vida por mí? ¿Por qué lo tiene que hacer por nosotros? Porque el apóstol Pablo nos explica en el capítulo 3 a los romanos que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros necesita de Cristo. El primer paso que necesitamos dar es admitir que somos pecadores. Ese es el primer paso. Muchas veces, pues no nos sentimos tan pecadores. Tengo mis defectillos, ¿no? Pero como aquella hermana paso.
Gracias, Señor, porque no soy como ella. Así oraba un fariseo en el templo, quiero decirles, junto a un publicano. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Yo sé que tengo mis cositas, pero no soy como fulano. ¿Le ha tocado eso? ¿Alguna vez? El silencio otorga. El silencio otorga. Quizá alguna vez hemos pensado, no somos tan malos como. El Chapo Guzmán, no paso, yo no soy tan malo como el señor Chapo, que por cierto sé que le han hablado de Cristo, y nos consta que su madre es una buena cristiana actualmente. Su madre es una buena cristiana, vive de rodillas esa mujer. Y en una entrevista que vi que le hacen, no tiene seguridad en su casa. Ella vive como cualquier vecino en la colonia donde Dios la tiene. Y mucho de su dinero actual lo invierte en poner Biblias en manos de diversos funcionarios. Buenas Biblias especiales que manda hacer impresas para regalar. Pero ¿ha pensado en algún personaje? Yo no soy como ese. ¿Qué personaje le gustaría del estado de Veracruz para decir yo no soy como ese? Sé que usted conoce su corazón y el primer paso es que admitamos que somos ¿qué? Pecadores. Soy pecador y necesito ¿qué? El perdón de Dios. Dame la siguiente, hijo. Necesito el perdón de Dios. Somos necesitados de la obra de Cristo. Él dijo, soy un buen pastor, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Nuestros líderes de Grupo en Casa, yo sé que se está formando un corazón como ese. Yo sé que muchos dicen, pues yo quisiera abrir un Grupo en Casa. Tiene que formar Dios en tu corazón. Algo especial, algo de la imagen del buen pastor, para que puedas pastorear a la gente que Él pone bajo tu mando. Cada uno diferente, con diferentes necesidades, con diferente historia de pecado. Y cuando los pone frente a nosotros, no nos pone para espantarnos, ni para hablarle a mi comadre por teléfono y decirle y desgarrar nuestros vestidos. No es el liderazgo, no lo imites, por favor. Nos pone ahí para sentir compasión de la gente y que tenga un encuentro con Cristo para que tengan vida y vida eterna. Esa es nuestra función de un liderazgo. Jesús un día le dijo a estos pastores de Israel, ¿qué es más fácil que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda. Lo puso como un ejemplo, porque habían hecho un escándalo de que había sanado a este hombre. Habían hecho un escándalo que le había dicho, también tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es Él para perdonar pecados? Pues es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Es el pastor que da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Querido hermano, tenemos un buen pastor, tenemos un buen modelo. Ese modelo es Cristo Jesús. Dile al de junto, tenemos un buen pastor. Ese modelo es Cristo Jesús. Y dígale, mi pastor Miguel necesita imitar a Jesús. Yo lo necesito, tú lo necesitas, pero Él está dispuesto y ha dado su vida por ti y por mí. Él pastorea de manera diferente. Me dejó ejemplos que solamente en la palabra de Dios puedo recibir. Nuestros líderes en casa, Jesús es un ejemplo de cómo se pastorea. Hay veces alguien nos dice, pastor, ¿usted pastorea al estilo de tal pastor? Pues puede ser,
pero yo quiero pastorear al estilo de Jesús, como lo hizo Jesús. ¿Quiere acercarse a ese buen pastor? ¿Quiere confesarse con ese buen pastor? ¿Quiere decirle a ese buen pastor que perdone sus pecados, que limpie su vida y que lo pastoree cada día? Póngase en pie y venga aquí adelante. Necesitamos de Jesús. Necesitamos de su guianza. Necesitamos de su favor. No tenemos un modelo humano, tenemos un modelo del que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Fue el modelo que se le enseñó a los primeros 12 apóstoles. Fue el modelo con el que salieron los 70 a hacer la tarea de Dios. Es el modelo que nos ha transmitido de generación en generación la palabra de Dios. Ese modelo es Cristo. Ese modelo es Jesús. Qué hermoso es tener ese líder que siente compasión, que nos ama, que da su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Quisiera preguntar a algunos amigos que nos acompañan en esta ocasión, ¿te gustaría invitar a Jesús a tu vida? Entregarle todo tu ser. Pedirle perdón por los pecados cometidos. Yo no puedo absolverte, solamente Jesús puede decirte: ni yo te condeno, vete y no peques más. Solamente está en la autoridad divina, porque Él fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, fue martirizado, derramó su sangre para que nosotros hoy tengamos vida eterna. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano y yo quiero orar contigo. Si alguien aquí esta tarde quiere invitar a Jesús a su vida, quiere invitarlo como el pastor de su vida, Dios le bendiga. Señora, levanta su mano. Ella va a orar con usted. Claro. Este varón levanta su mano también. Podemos orar con él. Alguien en el auditorio quiere decirle a Jesús: quiero que vengas a mi vida. Acá hay otro matrimonio que levanta su mano. Acá hay otra dama levantando su mano. Todos nuestros servidores de todas las áreas pueden acercarse y orar. Demos estos momentos para orar por estas vidas. Gracias al equipo de cabina por su apoyo. Ya no necesito las lico en este momento. ¿Hay alguna mano en el auditorio que se levanta para decirle al Señor Jesús: te quiero invitar a mi corazón? Oremos todos. Oremos todos esta tarde. Gracias te damos, Señor, porque estamos en tu presencia. Hoy te podemos ver como un buen pastor. No eres un pastor más.
No fuiste un profeta más, fuiste el Hijo de Dios, que expuso su vida por nosotros. Qué precioso es tenerte a ti, Señor, como aquel que redime nuestras almas, perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, quita nuestras iniquidades, escribes nuestro nombre en el libro de la vida y nos das el derecho de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú estableciste un estilo de liderazgo diferente al que conocían tus discípulos y diferente al que ellos ejercieron durante su apostolado. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Necesitamos tu mano de pastor. Necesitamos tu consejo de pastor. Necesitamos tu abrazo de pastor. Necesitamos tu cuidado de pastor. Que tú nos conduzcas. Que tú nos conduzcas cada día. Te necesitamos, Señor Jesús. Te necesitamos. Dígale a Jesús: te necesito. Yo te necesito. Como ese pastor que sustenta mi alma. Eres el pan de mi vida. Tu palabra es mi alimento. Te necesito, Señor Jesús. Ven a mi corazón esta tarde. Ven a mi vida esta tarde. Llénala, Señor. Llénala.